¿qué harían ustedes si los acusan de chitear, de moduleros, de hacer trampas en el mundo del ajedrez? Bueno, Denis Lazavic le tocó jugar contra el mejor jugador del mundo, que quien es, bueno, ya lo conocemos todos, Magnus Carlsen, y obviamente hay mucha diferencia, por lo menos en el elo, ¿no? Magnus tiene 2800 y algo, 2900, dependiendo del ritmo, y Denis Lazavic tiene 2550 aproximadamente en clásicas, y en rápidas y en blitz tiene 2600, lo cual nos dice que en ritmos rápidos tiene mucho mejor desempeño. Y fíjense la partida que le toca jugar contra el mejor del mundo, ¿no? Decir que a Denis lo acusaron, ya saben quién, el muchacho Kramnik lo acusó de hacer trampas en algunos torneos en la plataforma de chess.com. Bueno, yo la verdad ya no le creo muchas cosas a Kramnik, sobre todo porque se le ha ido muchas veces las ideas. Pero bueno, díganme ustedes qué harían contra una acusación así. La Savic lo tiene claro. Fíjense esta partida. Bien, Denis arranca con D4, D5 por parte de Magnus y C4 planteando el gambito de dama. Bien, la idea ya sabemos cuál es. Básicamente ceder un peón lateral para ganar el centro, lograr hacer E4 y bueno, jugar ese tipo de posiciones con un buen centro y mucho más espacio, ¿no? Magnus claramente no quiere cederle ese tipo de posiciones y hace C6. ¿Por qué? Porque si la Savic quiere tomar en D5, él va a recapturar DC y claramente van a tener una estructura muy sólida, porque justamente quedaría una estructura simétrica. Fíjense, en la partida Denis juega peón por, y fíjense que la estructura queda simétrica. Bien, ahora, Denis juega caballo C3. La idea siempre es poner presión en el centro, ya lo sabemos. Caballo F6 de Magnus para desarrollar el flanco de rey y defender el peón. Y alfil F4 por parte de Denis. Fíjese cómo empieza a desarrollar el flanco de dama. Primero, antes que el flanco de rey, quiere desarrollar el alfil de la casilla C1. ¿Por qué? Porque bueno, la torre va a ir a esa casilla y también quiere hacer la jugada E3 para que el alfil de C1 no le quede encerrado dentro de la cadena de peones, ¿no? En este caso, por ejemplo, si hace la jugada de 3, entonces no podría salir este alfil. Y caballo C6 de Magnus, que también hace lo mismo, desarrolla también su caballo del flanco de dama. E3 ahora sí, fíjense. Y la idea de este E3 no es simplemente hacerlo porque ya sacamos el alfil. Una de las ideas que dijimos es hacer torre C1 para presionar en la columna C. Nos gustaría que en la columna C haya un peón, entonces alfil B5 para cambiarlo por el caballo sería una muy buena opción. Entonces Magnus profilaxis contra ese tipo de jugadas y hace A6. Torre C1 igualmente y alfil F5 por parte de Magnus. Ninguno de los dos quiere dejar el alfil encerrado dentro de la cadena de peones. Caballo F3 desarrolla ahora sí el flanco de dama y E6 por parte de Magnus, que lo mismo, saca el alfil, entonces el peón de E ya se puede mover. Dama B3, que cuál es el problema de haber sacado el alfil, que ahora podemos hacer dama B3 y el alfil ya no defiende el punto B7. Entonces, una muy buena sutileza de Denis que obliga, fíjense, obliga a Magnus a que si no quiere hacer la jugada B5, porque hay muchos problemas, por ejemplo, con este caballo de C6 que está en el aire, fíjense, caballo por B5 es posible porque el caballo de C6 está en el aire. Entonces, como no queremos hacer ese tipo de jugadas, torre B8 no es posible. ¿Por qué, gente? Díganme por qué no es posible. Únicas jugadas que nos quedan son dama D7 o torre A7. Magnus elige torre A7. Él sabe que en este tipo de posiciones, este torre A7 es bastante común. Bien, ahora Denis prosigue con su plan. ¿Cuál es? Desarrollar sus piezas a las mejores casillas. Simplemente hacer alfil E2 y lograr conectar las torres una vez que se haya enrocado. Entonces alfil E7 por parte de Magnus y enroque de Denis. Y acá se viene una jugada que desequilibra bastante la partida y me gustó mucho esta idea de Magnus porque tiene varias ideas ocultas. O sea, Magnus acá juega, no se enroca, juega caballo de 7. ¿Por qué? Porque al haber hecho A6, las casillas negras del flanco de dama son muy débiles. Entonces, caballo D7, queremos hacer, Magnus le dice, ¿no? Queremos hacer dama B6 para cambiar damas, caballo por, y bueno, ahí que no tenga, por ejemplo, una dama que me esté apuntando a las casillas débiles, dice, ¿no? Y la Savic dice, bueno, te creo,
querés hacerme dama B6 y yo no quiero cambiar damas. Entonces hace caballo A4. Pero acá Magnus le dice, no era simplemente para hacer dama B6. Era que quería jugar G5. Fíjense que el caballo desde F6 no dejaba defender al peón de G5, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hacíamos G5 acá, simplemente alfil por y listo, ¿no? Entonces Magnus dice, bueno, consigo defender un poco esas casillas negras y una vez que él quiera evitar ese plan, entonces ahora G5 viene con ganancia de tiempo. Ya estoy atacando al rey, fíjense. ¿Por qué? Porque voy a tirar una masa de peones y lo aprovecho ganando tiempos con las piezas que están en ese flanco. Por ejemplo, ya te gané tiempo haciendo G5 sobre el alfil de F4, ¿no? Vas a tener que moverlo y probablemente me dé tiempo a hacer otra jugada de avance de peón, ¿no? Ese fue el razonamiento de Magnus, quizás. Espero. Y acá la Savic le hace una pregunta que me gusta mucho. Le dice, alfil E5. ¿Por qué? Porque quiero ver si realmente me querés atacar. Si me querés atacar y no te querés enrocar en corto, entonces vas a hacer torre G8 moviendo la torre. Si te da igual el enroque, vas a hacer eso o me vas a hacer F6. Pero F6, fíjense que debilita mucho esta diagonal. Y ahora simplemente tengo que volverme con mi alfil y recolectar las casillas débiles que se crearon. Entonces Magnus no quiere hacer eso. Aparte, fíjense si hacemos F6, este horrible alfil que tenemos. Entonces Magnus tiene una decisión que es muy interesante, la pregunta que le hace la Savic, porque dice, bueno, si hago torre G8 entonces ya no me puedo enrocar y voy a tener que quedarme con el rey en el centro. ¿Por qué? Porque la torre de A8 ya la movía a A7, entonces el enroque largo tampoco es posible. Muy buena pregunta le hace la Savic, ¿no? Y existe también la posibilidad de comerse este alfil. Pero por alguna razón a Magnus no le gustó esa posición, por más que sea interesante, a Magnus no le gusta y decide enrocarse. Le dice, está bien, está bien, está bien, ganaste esta vez. Pero entonces la Savic le dice, bueno, muchas gracias, ya me diste la información que quería, ahora me retiro con mi alfil. ¿Por qué? Porque como te enrocaste en corto, ahora, ¿qué casillas están débiles? Fíjense, las casillas negras. Si yo permanezco con mi alfil en la casilla de 5, entonces probablemente me lo elimines a la larga. ¿Y cómo voy a aprovechar esas casillas? Dice la Savic. Entonces hace una muy buena jugada que es alfil G3. Fíjense, hace alfil E5 y alfil G3 en la siguiente jugada. Parece una pérdida de tiempo, pero tiene todo el sentido estratégico del mundo, gente. Sobre todo porque Magnus se acaba de debilitar mucho su enroque. Magnus tira el peón de H, sabe que ya está jugado, ¿no? Tiene que atacar. Y la Savic simplemente hace H3, le da un espacio a su alfil, ¿no? Le estaban amenazando H4. Bien, el asunto es que al hacer H3 le das un punto de ruptura al enemigo y Magnus lo aprovecha. Fíjense, G4. Pero a la Savic eso no le importa. ¿Por qué? Porque él dice simplemente, bueno, yo como, abrimos la columna H claramente, pero ¿quién defiende este peón? Le dice, ¿no? Magnus dice, no, con caballo F6 lo defiende. Pero la Savic le vuelve a preguntar, ¿quién defiende ese peón? Dama D1, muy buena jugada. Ahora tengo tres piezas tocando el peón de G4 y únicamente lo defienden dos, ¿no? Entonces acá peón de menos para Magnus. Decide hacer caballo 4, por lo menos mejora su pieza, sus piezas, ¿no? También amenaza comerle el alfil de G3, que es un muy buen alfil. Ya dijimos que queremos eliminar ese alfil para que nuestro alfil juegue muy bien por las casillas negras. No se deja Magnus y ante la jugada G5 ahora sí se come el peón. Si querés comer mi alfil, por lo menos cambiámelo por el tuyo, le dice. Entonces Magnus come en F4, muy bien, peón por, y ahora tenemos unas muy buenas casillas negras, fíjense, para poder saltar en un futuro con nuestro caballo. Muy bien la Savic. Rey G7 por parte de Magnus, que ya vemos las intenciones malévolas, ya quiere venir con la torre, quiere venir con la dama y pegarle mate a la Savic, ¿no? Alfil por, peón por y G3, ¿por qué? Quiere dar espacio también al rey y pasar sus torres por la columna H. ¿Quién llega primero? ¿No? Torre H8, caballo G3, ya dijimos, mejorando nuestras piezas. Torre A8, que esa pieza había quedado muy inútil en esa casilla. Y rey G2, con la idea de, ya sabemos, ¿no? Pasar las torres a la columna H. Dama F6, mejora su dama, tiene un ojito en el peón de D4. Y caballo C3, que también le tiene un ojito en el peón de D5, ¿no? Torre D8, pasiviza, dama D3, mejora su dama, también conecta sus torres.
Y torre H5, primero la torre le dice Magnus, va a entrar en tu posición si es posible. No, mi dama, le dice. Entonces la Savic, torre H1, dama H6 y dama E3 por parte de la Savic. Bueno, está esperando a ver qué es lo que hace. ¿Por qué? Porque ¿qué va a hacer Magnus? Tiene muchas debilidades, fíjense, tiene estos tres peones muy débiles. Tiene, está bien, muy bien, las dos piezas mayores, la torre y la dama en la columna abierta, pero no hay entrada, fíjense. H2 está cubierta, H3 está cubierta, H1 está cubierto. Entonces, ¿dónde va a entrar? ¿Qué puede hacer? B5. ¿B5 para qué? Para hacer B4. Saco el caballo y qué. Bueno, entonces no hay mucho tampoco que Magnus pueda hacer. Entonces, dama E3 es una jugada de espera para ver qué es lo que quiere hacer Magnus. Y acá Magnus toma la decisión de, bueno, dice, lo único que tengo razonable es la presión en la columna H. Me falta la torre, pero la torre está defendiendo el punto de 5. Algo hay que hacer. Si no hago algo, me pasa por arriba. ¿Por qué? Porque tengo peón de menos, dice Magnus. Entonces, se la juega todo a torre H8 y la Savic intercambia la torre. ¿Por qué? Porque, bueno, quiere eliminar una de las piezas que lo están atacando. Claramente a nadie le gustaría esa posición, ¿no? Dama por H5 y caballo H4 cerrando completamente la columna, ¿no? Ahora sí, si me dejas, te como el peón de D5. Caballo F6 lo defiende Magnus, ¿no? Y torre H1 por parte de la Savic, que bueno, plantea obviamente las amenazas que se pueden imaginar, ¿no? Sobre todo porque la dama está atrás del caballo y bueno, hay amenazas, viste, un poquito interesantes. Magnus decide irse con el rey, fíjense, el rey F8 no le gusta, también está con la idea, ¿no? De hacer caballo D7, protegerlo con el rey. ¿Por qué? Porque la dama está en la columna E, ¿no? Entonces tiene un par de ideas de ese tipo, pero acá la Savic le dice, bueno, te ataco el peón de F5, que también es una debilidad, ¿no? Magnus hace caballo D7, lo defiende, la idea que ya vimos, ¿no? Pero acá la Savic le mete un super bombazo que claramente al existir el rey en F8 y la torre en H8 es posible, ¿no? Acá la Savic le mete caballo G6, muy buena jugada. Fíjense que la dama está detrás de la torre. Si dama por, entonces torre por H8 y ahora tenés que cubrir de caballo, cualquiera de los dos, ¿no? Y bueno, tenés calidad de menos y peón de menos. Posición muy perdedora para vos. Entonces Magnus, ante caballo G6, jaque, decide hacer, bueno, decir gente que si movemos el rey pasa lo mismo, ¿no? Podemos comer en H5. Entonces lo único que nos queda es capturar el caballo, ¿no? Magnus decide capturar de F, F por G6, torre por H5, intercambio de damas, peón por, y fíjense que, bueno, qué tipo de material tenemos acá, ¿no? Muy desequilibrado. Magnus tiene dos caballos y una torre contra una dama y un caballo. Básicamente estas dos piezas tendrían que combatir a la dama, ¿no? El problema es que hay desequilibrio en los peones, ¿no? Fíjense el plan de la Savic en esta posición. Muy duro, la verdad. Él dice, bueno, tengo dos piezas versus tres piezas. Mis piezas son un poquito más versátiles, ¿no? Entonces, ahora mi idea no es darle mate al rey. ¿Por qué? Porque tiene muchas piezas alrededor. Es muy difícil con una dama y un caballo darle mate a ese rey. Entonces dice, bueno, voy a cambiar de plan. Ahora el plan es eliminar los peones débiles que tiene en su posición. ¿Para qué? Para correr con los míos. Entonces, caballo E7, fíjense, muy buena jugada porque da paso a la dama, al flanco de dama, rey F7, caballo G1 para maniobrar, fíjense, muy buenas casillas tiene este caballo. Y H4 por parte de Magnus que quiere abrir la columna H, ¿no? Para que juegue esa torre. Peón por, torre por, toca el peón de F4 y caballo H3 para defenderlo. Rey G6, dama P3, toca las debilidades que ya vimos, caballo C6, se intercambian peones. ¿Por qué? Porque a caballo C6 Magnus le estaba tocando el D4, pero la Savic le toca el D7, entonces dama por, caballo por. Y en este intercambio Magnus pierde un peón, porque la Savic queda tocando el D6, que se lo come obviamente, ¿no? Torre G4 de Magnus a la Savic, torre H4 y dama D3 defiende el caballo que Magnus acaba de atacar, ¿no? Caballo E6, dama G3, se cubre Magnus y dama E3 ataca el caballo D6, ¿no? Torre H4 contraataca Magnus al caballo de la Savic. ¿Por qué? Porque si la Savic come en E6,
ahora Magnus como en H3. Pero el problema es lo que ya vimos, ¿no? Lazavic tiene dos peones pasadísimos que los va a hacer valer, ¿no? Primero acerca al rey, torre H1, A4 de Lazavic que ya está corriendo y torre A1 de Magnus que quiere intentar parar ese peón, pero la verdad es muy difícil porque la dama puede defenderlo tranquilamente. Dama C6 le hace Lazavic y contra torre A2, tocando el peón de B2, simplemente dama B5 y esa torre encima está encerrada. ¿Qué es lo que puede hacer esa torre? Magnus abandona después de dama B5. Y la verdad que tremenda partida, muy bien jugada por Lazavic, fíjense lo tremendo del ataque de Magnus y aún así lo pudo aguantar. Magnus jugó muy alegre, ¿no? Fíjense que fue con todo a atacar la posición de Lazavic, pero no pudo hacerle ni cosquillas. Fíjense que Lazavic se defendió perfectamente, muy bien entendida la posición por su parte, ¿no? La verdad que ver a Magnus perder contra alguien a quien le saca 300 puntos es una locura. Sobre todo porque a la Savic, bueno, lo acusaron de módulo y el muchacho va y hace este tipo de partidas, ¿no? La verdad que muy bien por parte de él, que se enoja y le gana a Magnus, ¿no? Me acusan de módulo, bueno, ahí voy y le gano a Magnus, al mismísimo, ¿no? Entonces, qué decir, la verdad. Tremenda partida y muy buena la paliza que se llevó Magnus, ¿no? Creo que va a 2,5 de 5. Magnus está muy difícil el torneo, muy difícil. Así que bueno, fíjense ustedes la partida que acaban de hacer, ¿no? Vamos a seguir el mundial. Así que si quieren ver más partidas como esta, pueden seguirme. Saludos y espero que les haya gustado el video. Chao, chao.